Hola, imparables. Bienvenidos al podcast dedicado a los equipos de alto rendimiento. Junto a expertos conoceremos las claves para crear y mantener equipos que marcan la diferencia. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Imparables. Hoy tenemos el enorme gusto de estar en compañía de Xavi Tost. Xavi, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por dejarme formar parte de la sesión y encantado de estar aquí. Xavi, como te decía antes de iniciar, pues me da mucha ilusión porque hemos compartido profesionalmente en un sector muy interesante como es el sector turístico en España, que hemos estado en momentos donde el auge de Internet fue increíble, el cambio de modelo, creo que va a ser muy interesante todo lo que aprendimos y todo lo que podemos compartir, pero me gustaría que, bueno, a los que nos escuchan, que nos cuentes un poco de ti, de tu experiencia profesional, de dónde estás ahora, ¿no? Bien, pues mira, yo os cuento un poco de mí. Soy ingeniero informático de estudios que justo cuando salí de la carrera empecé a trabajar en Otusa. Empecé siendo desarrollador, full stack, entonces eso no existía, pero bueno, haciendo un poco de todo. Al poco tiempo empecé ya a liderar equipos ya dentro de Otusa. Después de Otusa salté a iDreams como analista técnico. También al poco tiempo ya empecé a liderar equipos del área de revenue. Estuve muchos años en iDreams creciendo y evolucionando. Después decidí saltar más a la parte de startup porque quería conocer, ¿no?, que era liderar una empresa, formar parte de las decisiones desde otro punto estratégico, etcétera. Y es donde salté en BuyHours, que tenía también un modelo curioso y disruptivo. Después de BuyHours, aunque sigo vinculado de alguna manera, estuve en Kiwi como director de ingeniería y después de eso llegué el año pasado a Exit, que es una etiquetera digital de aquí de Barcelona, fundadores italianos, que la verdad que tiene un modelo interesante, que da servicio a grandes clientes, otro tipo de empresa. Y es verdad que otro tipo de sector, porque me he salido de la parte de hostelería, de hospitality, travel, etcétera, para irme más al leisure, a la parte de ticketing. Pero bueno, al final todo termina siendo un poco lo mismo. Hay una base tecnológica para todo este tipo de servicios y obviamente pues hay muchos elementos comunes. Xavi, que es interesante, pues digamos que toda esa travesía que has hecho, desde empezar como desarrollar full stack, eres entonces era muy básico y luego terminas obviamente liderando equipos, has pasado por diferentes organizaciones, diferentes estadios, en empresas digamos con un modelo disruptivo y ahora pues obviamente estás en un sector diferente. La pregunta un poco de rigor, habiendo pasado por todos esos elementos y por todas esas experiencias, es ¿qué logras un poco identificar de aquellas empresas donde encuentras que esos equipos de TI pues han sido bien formados, que tienen un éxito en sus proyectos? ¿Qué características encuentras en esos equipos de tecnología? Primero, creo que tienen los individuos correctos, tienen buen personal, es decir, tienen un personal cualificado y esto al final creo que es lo que marca la diferencia. Pero después hay un hecho también que viene de la empresa, que es una empresa organizada, que es capaz de definir exactamente los objetivos a conseguir, que es capaz de delegar en los equipos, ¿no?, la consecución de los mismos, que puede definir responsabilidades. Siempre digo lo mismo, ¿no? Tú puedes tener gente muy buena, pero si la empresa no te lo permite, seguramente no vas a hacer nada, ¿no? Pero ya te digo, gente muy buena y una empresa también con una mentalidad muy clara, desarrollo de producto, objetivos. Y que esto al final, digamos, es un elemento que tiene que estar totalmente equilibrado. Tienes que tener gente buena y eso significa que tiene que haber un proceso de selección y contratación muy bien estructurado. O sea, hay empresas que tienen, digamos, ese tipo de perfil que están buscando para el estadio, para el momento en el que está la organización y obviamente pues una cultura organizacional que permita a esos equipos, como bien dices tú, entender muy bien qué es lo que tienen que hacer, a qué están apostando y también te permiten un marco de trabajo claro donde el equipo crezca, ¿no? Creo que hay algo importante en lo que has comentado, que es que entender que no todos los momentos de la empresa son iguales. Entonces, es verdad que yo siempre, y lo intenté desde el inicio de mi carrera y lo sigo intentando ahora, creo que mi objetivo siempre es el de tener, lo que estamos comentando antes, la mejor gente posible, ¿no? Con una estructura de empresa que te permita definir objetivos, ser independiente, ¿no?, delegar, etcétera. Pero es verdad que no todas las empresas están en la misma situación. Entonces, lo que terminas aprendiendo en los años es que seguramente tu proyección a futuro puede ser esa, pero tu realidad no va a ser esa de momento, ¿no? Y tienes que saber vivir y convivir. Quizá los hirings no sean de una excelencia grandísima porque no te los puedes permitir, porque la empresa tiene una constricción de budget, ¿no?, porque el tipo de producto quizá no es interesante todavía en el mercado y tienes que aprender a convivir con esto. Entonces, estrategia de hiring 100% vinculada ahí, pero creo que tienes que vivir en la realidad también de la compañía. Total, lo que dices tú, ese estadio, ese momento de empresa, también te ayuda a definir el tipo de perfil que tú estás buscando. No es lo mismo cuando estás constituyendo un equipo que puedes plantear
digamos, un modelo de crecimiento bastante claro, un modelo de delegación de responsabilidades claras. Bueno, ya tienes una estructura mucho más organizada, que ya están asentados estos cargos. O sea, cada momento de cada organización te obliga también a entender el tipo de perfil que puede encajar mejor. Y esto es una cosa interesante también, ¿no? Cuando esas empresas comienzan a evolucionar, también uno, digamos, como empleado, debe evaluar si seguir en esa organización. Y por eso a veces hay gente que no entiende que es natural y normal que alguien decida, oye, he cumplido un ciclo, ahora es el momento de dar un salto, ¿no? Porque esos ciclos también vienen por el tipo de perfil que la empresa está exigiendo, ¿no? Sí, sí, creo que es algo muy válido lo que comentas. Yo recuerdo vivir frustraciones muy grandes en empresas donde he estado porque teníamos un índice de abandono muy grande de la gente, ¿no? O rotación muy grande y no se terminaba de entender. Entonces, al final venía un poco de lo que comentas, ¿no? La realidad de la gente con la realidad de la empresa no era la misma y eso hacía pues que pasase esto. Hay empresas que esto lo buscan a propósito porque lo que quieren tener es una rotación, ¿no? Y hay otras que lo tienen sin querer porque no son capaces de proyectar, ¿no? En los empleados pues un crecimiento, etcétera. Yo, volviendo a lo aprendido, al final aprendes que cada empresa tiene un mundo y que lo mejor que puedes hacer es en el momento de contratación ser lo máximo transparente posible para que la gente entienda, ¿no? Dónde va a trabajar, cuáles son las expectativas, cuál es su crecimiento. Y yo siempre cuento mis deseos. Mi libro es muy grande, tiene muchas hojas, pero la gente tiene que saber la realidad, ¿no? En la que va a entrar una empresa y saber qué es lo que puede esperar de ella. Acabas de decir algo interesante, ¿no? Cuando tú defines esa realidad, también determinas qué objetivos quieres cumplir y obviamente defines una ruta, unos pasos a seguir. Sí, una empresa que sea capaz de decirte que sepas que no voy a poder darte ese crecimiento laboral que esperas porque no tengo intención de crecer en equipo, no necesito más personas para liderar o mi cupo de excelencia técnica está al máximo y no voy a cubrirlo más. Creo que eso es parte de la transparencia que tú tienes que tener con tu trabajador si lo que quieres es crear una relación de mutuo acuerdo. ¿Qué pasa? Que mucha gente toma esto como, hombre, no le digas esto a la gente porque la gente se va a ir. Es que la gente se va a ir igual. O sea, Total, al final, total. y lo que es peor, que se va a ir sin avisarte, porque por lo menos si lo haces bien seguramente vendrán, te avisarán, oye, que mi plan es este, que he empezado a buscar, que quiero crecer, que quiero buscar, y tú tendrás margen de maniobra. Estoy casi siempre a favor de la transparencia. Entiendo que hay momentos que uno tiene que ser reservado, pero a favor de la transparencia siempre. Y lo acabas de decir bastante claro, es mejor salir de una forma como amigos, o sea, al final tienes que preocuparte de forma natural para que aquella persona que te está ayudando a construir el negocio, pues realmente encuentre en lo que hace en el día a día un sentido y tiene que haber un elemento complementario entre lo que es el negocio y lo que son sus aspiracionales, ¿no? Lo que él aspira a hacer. Y lo que bien dices tú, ese miedo se va y entonces aquí miremos a ver cómo lo organizamos. Al final todo, como dices tú, toda esa transparencia que no se ha dado termina convirtiéndose en un elemento muy negativo. La frustración, no trabaja con ganas, aquel perfil que pudo haber hecho un cierre adecuado, pues sale de la peor manera posible, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que es un buen tip a lanzar en voz alta porque ocurre y creo que la gente debería ser más consciente de ello. Volviendo un poco a toda esa historia a partir de haber evolucionado en diferentes roles tecnológicos, ¿qué experiencias deja un poco la estrategia de tecnología en aquellas organizaciones? O sea, que hay una diferencia entre aquellas empresas que están en diferentes estadios, aquellas empresas que tienen un nivel de madurez, ¿realmente se nota estrategias diferentes desde el punto de vista de tecnología? Sí, sí, se nota porque al final creo que la empresa que es más madura, que ha entendido el rol del equipo de tecnología o desarrollo, ¿no? Que le ha dado su espacio, que se ha encargado de definir su estrategia, tiene un marco de trabajo mucho más definido, ¿vale? Que te permite responsabilizarte, organizarte, entender qué estás entregando, crecer y seguramente pues una empresa que no está en ese estado pues es una empresa que no puede definir eso, que es más cortoplacista con todo lo que está haciendo, que no puede garantizar la calidad del producto que está desarrollando. Pero volvemos como antes, ¿eh? Yo creo que es importante decir, y yo tengo que decir, no sé si puedo decirlo en voz alta o no, por favor, que yo soy de los que iba siempre en que quería que una empresa tuviera un marco de trabajo fijo, bien definido, bien estructurado, pero la realidad no es así. Y es que la realidad no puede ser así, porque hay empresas que para hacer eso van a tener que gastar una parte de su tiempo y su budget que no se pueden permitir. Entonces, creo que al final es, como todo en esta vida, es un balance. Lo más importante para detectar que un equipo de tecnología está bien es que está entregando valor a la compañía. A partir de aquí, tienes que encontrar el balance entre entregar valor a la compañía y seguir teniendo, ¿no? Una excelencia técnica en tu plataforma sin dejar de entregar
entregar valor. Pero para mí, un equipo de tecnología en una empresa, su mayor objetivo es entregar valor a la empresa, ¿no? Pero tiene que saber garantizar que sigue manteniendo su plataforma. Evidentemente, empresas más pequeñas esto lo podrán garantizar muy poco y la gracia es que a medida que la empresa crezca va a poder garantizarlo más y de una forma mucho más estructurada. Total. Y lo dicho, también, digamos, tener ese marco definido, pues da una enorme ventaja, como dices tú, para aquellas organizaciones donde ese marco no está definido, que hay empresas que están en un estadio donde están definiendo la tecnología, pues es un tipo de perfil que entra allí y encaja bastante bien, ¿no? Que se siente cómodo haciendo investigación, que se siente cómodo definiendo marcos de referencia, que luego obviamente, pues a medida que la empresa va madurando, se va convirtiendo ya en un estándar, ¿no? Interno. Que esas dos diferencias existen, cada una tiene sus, digamos, sus pros y sus contras, y claro, para aquellos que hemos vivido cerca esa capacidad de meterle la mano en un sistema de producción y cambiar y tal, y de momento, oye, hay reglas, y estas reglas hay que respetarlas porque hay que seguir aportando valor al negocio. El valor al negocio ya no es definir esa arquitectura, sino garantizar esa estabilidad y esos compromisos con los clientes. O sea, te quedas allí como, oye, ¿qué ha pasado? ¿No? Ahí se nota ese cambio, ¿no? Y seguramente tú, que has vivido también ese cambio tan importante en el modelo, lo tuviste que haber vivido de una forma u otra, ¿no? Sí, mi mayor experiencia aquí fue posiblemente en mi etapa en mi Dreams, que fueron casi 8 años, y yo viví exactamente esto. Yo viví entrar en una empresa donde había unos procesos que eran más laxos y que permitían hacer más cosas, a vivir un momento de vorágine donde la empresa tenía que crecer enormemente, se adaptó, ¿no?, a ser una empresa corporativa, donde muchos de nosotros y mucha de la gente sintió exactamente lo que tú has definido, ¿no? Todo se está procedimentando, hacer cualquier acción, ¿no?, es muy difícil, tengo que pasar un flujo de aprobación, tengo que hacer no sé qué. Bueno, pero al final creo que has dicho algo que es muy importante, ¿no? Quizá cuando una empresa es muy pequeña, el valor está en desarrollar, entregar rápido, y ahí, pues, si tienes mano en base de datos directamente, pues te parece genial, aunque después en la corporate esto te parece una aberración, pero es que el objetivo de una corporate quizá ya no es entregar valor de una forma tan marcada como lo estabas haciendo cuando eras más pequeña. El valor de la corporate es que todo siga funcionando. Y no te puedes permitir, ¿no? Tu SLA tiene que ser del 99,999%, ¿no? Que en una empresa pequeña, pues si era del 99, pues ya te das con un canto. ¿Sabes qué he hecho yo ahora lo puedo ver con perspectiva, ¿no? El tiempo te da esto, ¿no? Y entiendo el porqué de ese cambio, pero una de las cosas que si pudiese aconsejar a alguna organización que esté pasando por esto, sensibilizar a esos equipos de esa evolución, de esa responsabilidad que tienen que tomar, a mí me hubiera evitado muchísimos dolores de cabeza, o sea, y hubiese podido verme reflejado en el futuro de esa empresa, pero claro, cuando tú comienzas a recibir estos cambios inmerso en el día a día, a veces el día a día no te permite ver estas cosas, ¿no? Ahora lo veo con el tiempo, digo, oye, ¿qué sentido tenía esa evolución? Pero cuando estás metido allí, comienzas a ver que llega gente tomando decisiones y te sientes desplazado, y no es eso, es que la empresa ha evolucionado y te exige un paso adicional, pero si eso no se comunica de forma efectiva, pues al final los que han vivido de lleno, digamos, esa creación de esa infraestructura, se sienten desplazados, ¿no? Y además nos pasó a muchos de los que estuvimos allí por una falta adecuada de comunicación, ¿no? Alex, has dicho algo es muy importante, ¿no? Que es comunicar. Y tú a veces puedes preguntar qué es lo que tiene que hacer un líder o no, o tu manager o tal. Comunicar mucho. Seguramente te tiene que hablar más del futuro que del presente. Y eso es lo que debe hacer. Y el futuro es este, ¿no? Oye, si la empresa sigue creciendo, que sepáis que esto que estamos haciendo tendremos que cambiarlo, que tendremos que añadir políticas de tal. Oye, es que es lo que hay. O sea, si una empresa crece, tiene más empleados, trabajadores, usuarios, etcétera, tiene que garantizar de alguna manera la estabilidad, la seguridad. Y esto, pues tienes que ir explicándolo. Yo recuerdo y tengo vivencias de explicar esto a gente, de esto es lo que va a pasar, y la gente decirme, pues a mí esta foto no me gusta. Digo, bueno, sí, está bien, porque yo te entiendo, porque estás ahora aquí, porque quieres una flexibilidad. Mira cómo es este paso y después decides si no te gusta. La otra cosa que es muy importante es, normalmente hay un gap entre la persona que termina liderando equipos y las personas que tienen equipo. Un gap de edad, me refiero, ¿eh? Normalmente en un gap de experiencia, que puede ser de pocos años, pero seguramente los suficientes años como para que esa persona haya podido vivir los cambios en una empresa más mayor, una empresa más pequeña y tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema de tiempo y seguramente hay muchas inquietudes que mucha gente tiene. Es sencillamente un tema de tiempo. Y creo que para combatir eso, la mejor forma que hay es la transparencia y la claridad. Oye, esto es así ahora, pero esto no puede ser así en el futuro. Oye, tú estás haciendo X tareas ahora, pero si tendemos a crecer y a especializarnos, pues habrá tareas que no vas a poder hacer, porque habrá otra gente que será mejor que tú para hacer esas tareas, ¿no? Ostras, es que yo quiero seguir haciendo de todo. Pues entonces el modelo de empresa, si crece, no se ajusta a tus necesidades. O sea, tienes que saberlo ya. O al revés, ¿eh? Gente que entra en una empresa
dice, el producto me gusta mucho, pero el momento de la empresa hace que yo tenga que hacer muchas cosas y tal. Oye, no te preocupes, si esto va a este ritmo, el equipo crecerá, es un tema de tiempo, has entrado, se te ha contado una situación, puedes evaluar tú si quieres estar aquí, formar parte del momentum, ¿no? Y crecer o no, pero que es contar, explicar y Con demás. transparencia. Sí, la mayor que puedas tener. Yo algún toque de atención de transparencia he tenido y es verdad que también terminas aprendiendo que no todo se puede contar o que no todo se tiene que contar. Hay cosas que tienen que quedar dentro del ámbito privado de ciertos estratos y no tiene que contarse todo. Eso también es otra de las cosas que terminas aprendiendo, que al final modulas mucho lo que puedes contar o no, nunca falseando. Total. Sumando un poco a todo lo que has dicho, para reafirmarlo, por decirlo de alguna forma, comunicación, transparencia. Yo creo que al final hay una suma evidente de la necesidad de esto para liderar, para realmente dar contexto a la gente. Yo creo que es fundamental. Xavi, yo quiero hacerte una pregunta que ya más desde el punto de vista técnico, que es que, como hemos dicho, pues has vivido la tecnología de diferentes perspectivas y es, ¿cómo ves todo el tema de la inteligencia artificial en nuestro día a día desde el punto de vista tecnológico? ¿Le sacáis provecho? ¿Cómo lo veis? Lo veo bien, lo veo una tecnología disruptiva que está cambiando ya a día de hoy, ¿eh? Muchas formas de trabajar y muchos de los trabajos que existen. Es verdad, yo tengo sentimientos encontrados porque me pasan cosas positivas y cosas negativas. Las cosas positivas es que puedo confirmar que la gente que la está utilizando, sabiendo por qué la utiliza y con un propósito concreto, están optimizando su tiempo, están siendo mucho más eficaces, están entendiendo mucho más el contexto y están siendo, en este caso, pues mejores desarrolladores, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso concreto, ¿no? El otro caso es que hay features que sin inteligencia artificial serían imposibles, ¿no? Chatbots, asistentes, cualquier tipo de cosa que puedas pensar que se puede hacer hoy en día con inteligencia artificial, hace 5 años seguramente era posible a un coste 100 veces mayor del que es ahora, ¿vale? La parte que quizás más negativa es que ha abierto una puerta a que todo el mundo pueda saber que no especializarse de muchas cosas, ¿no? Y esto dentro del contexto laboral a veces lleva a la situación de esto podemos hacerlo así porque ChatGPT me ha dicho que se puede hacer así. Esto no está mal porque ChatGPT no. Y esto es un poco, va ligado a lo primero que te decía, ¿no? Que es utilizar sistemas de IA sin un propósito general o sin saber muy bien cómo las utilizas, ¿no? Y este es mi mayor miedo, que se haga un mal uso de la interpretación de los datos que te puede proveer. Yo estoy totalmente en línea con lo que dices. Yo en lo personal llevo más de 2 años y medio todos los días, dedico tiempo, hasta estamos desarrollando diferentes productos con inteligencia artificial. Y es curioso, ¿no? Al principio veía mucha incertidumbre en nuestro sector, en el punto de vista de desarrollo, pero me estoy encontrando un elemento fundamental y son esos dos que dices tú. Tiene que haber un propósito claro y criterio. Es como encuentras una enorme capacidad de información, pero si tú no puedes estar al volante de toda esa potencia, con criterio y sobre todo con propósito, te pierdes. Y además te dice las cosas de una forma que si no tienes criterio te pierdes. Pero vuelvo a ese elemento básico. Creo que eso potencia enormemente las capacidades, pero si tú no tienes un criterio adecuado, te va a desvirtuar y va a desvirtuar ese trabajo, ¿no? Yo tengo que reconocer que he practicado mucho con sistemas de IA, primero para entenderlos y después que yo era un ejemplo de lo que te comento, ¿no? De, ostras, lo voy a hacer fácil, se lo voy a preguntar a ChatGPT y voy a tirar para adelante con esto porque, ¿no? Pues si ya me da una respuesta que es más o menos válida y yo la interpreto, pues puede ser válida. Y al final aprendes que hay un tema de contexto, que no todos los prompts dan la misma respuesta, que la respuesta pues puedes entenderla pero no ser precisa. Bueno, pues hay un mundo por ahí que es importante que entiendas y que comprendas. Definitivamente tiene un impacto, te está teniendo un impacto increíble en nuestro sector, pero creo que esto también obliga a entender la necesidad de experiencia para poder dar ese contexto, lo dices tú. Creo que puede ayudar mucho, pero es indudable que es necesario que haya criterio y experiencia para poderle exigir lo mejor, ¿no? Un poco más que añadir a esto, ¿eh? O sea, yo recuerdo tener una conversación con el equipo que ellos me decían, de los temas que yo sé y de los que yo soy capaz de preguntarle, me está ayudando. Ahora bien, de los temas que yo no sé y le pregunto porque quiero extenderme, si le hago caso sin indagar, ¿no? Más, normalmente hay un error detrás, ¿no? Cuando cometen un error. Entonces, básicamente me decían, ¿no? Pues el que tiene mucha seniority que lo va a ayudar a ser mucho más ágil, a un junior poco lo va a ayudar, porque si el junior que se supone que tiene que aprender, tiene que encontrarse con escenarios, tiene que tal, le das las soluciones mínimas para que haga, pues no sé qué tipo de progreso terminará teniendo, ¿no? Ojo, que volvemos con lo mismo, ¿eh? Si eres capaz de preguntarle y de preguntarle el porqué de la respuesta y ¿no? Y al final entiendes por qué te ha dado esa respuesta, es válido igual, ¿eh? Pero no tendemos a tener ese tiempo ni esa paciencia, ¿no? Total. Y después hay una posición quizá más mid, que es lo que decíamos, ¿no? Que depende del uso que hagas, te va a ayudar o no te va a ayudar ahí. Y volvemos a lo básico. Al final, esa persona que está por detrás,
que tiene que trabajar en el día a día con ella y vuelve a poner en valor al final aquello que decía, no, la inteligencia artificial va a reemplazar en muchos aspectos, sí, pero ahora, pues después de un uso constante, al revés, o sea, para sacar el mayor provecho de la inteligencia artificial tienes que tener un tipo de perfil, pues obviamente exigente, con la capacidad de cuestionar, y eso obviamente pone sobre la mesa una cantidad de valores importantísimos en los procesos de selección para poder realmente sacar el mayor provecho a todo este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, sí. O sea, de momento creo que puedo decir que no nos va a reemplazar hoy. Quizá mañana me Sí. sorprenden y sale algo. Pero creo que hoy en día no nos va a reemplazar. Es también verdad que quizá en situaciones donde antes tú contratabas quizá plantilla no con una seniority muy alta, porque habían ciertas tareas y tenías el cierto tiempo, ahora te puedes plantear no hacerlo porque no lo necesitas, porque ya no tienes ese remanente, porque tienes una IA que te hace la documentación básica, que te hace los test básicos, no sé. Ese escenario es real, entonces ahora tiene que venir la apuesta de las empresas de acordarse de que si no hay juniors, no habrá seniors. Entonces las empresas ahora tienen que empezar a hacer el esfuerzo de saber qué futuro quiero tener, ¿no? Si el futuro que quiero tener es gente desarrollando para mí, tendré que hacer algo hoy para que eso ocurra, ¿no? Y el hoy para que eso ocurra es contratar a un junior sabiendo que seguramente las tareas que te va a hacer en un porcentaje muy elevado te lo puede hacer un agente, te lo puede hacer, pero es una apuesta a futuro, ¿no? Total. Muy buena reflexión. La necesidad de que al final la única forma de llegar a ser senior es pasar por junior. Es una buena reflexión. Me gustaría decirte que es mío, pero creo que vi un meme hace un tiempo por ahí que básicamente venía a decir esto, ¿no? Que te mostraba la situación hoy y la situación en el futuro donde no había nadie. Y era, bueno, es que esto es lo que termina ocurriendo. O sea. Bueno, Xavi, vamos acercándonos un poco al final. Me gustaría hacerte unas dos preguntitas finales. La primera es experiencia en la gestión de equipos remotos, equipos híbridos, ¿vale? Que siempre hay allí quien tiene una opinión positiva o negativa de este ejercicio. ¿Has tenido alguna experiencia con estos modelos? Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo amigos firmes defensores de trabajo en oficina. Yo, honestamente, llevo trabajando en remoto ya unos años. Estoy muy contento del modelo, estoy contento de lo que me aporta a mí. Creo que puedes llegar a ser capaz de tener un equipo remoto y que funcione, pero tienes que entender que las reglas de juego son distintas. Hay una flexibilidad, ya no existe un control, ¿no? La posibilidad de un micromanagement en persona. Por lo tanto, tienes que ser capaz de realizar un plan, de tener unas expectativas claras, de poder medir el performance de una persona de una forma transparente. Ya no es un tema de cuántas veces has hablado conmigo en persona o has venido a mi despacho, sino cuál es la calidad de tu trabajo, cuál es tu capacidad de producir trabajo. Bueno, pues cambia. Creo que la trampa está, y aquí voy a decir la trampa, que como esto cuesta mucho, porque esto cuesta mucho, en persona no lo hacíamos, porque nos bastaba con un poco la percepción de quién está más en la oficina, quién trabaja más y tal, ¿no? Pero que esto se podría haber hecho ya en la oficina y seguramente hubiéramos ayudado a que los performance review, el crecimiento de la gente, fuera bueno desde hace muchos años. Lo que vengo a decir con esto es que aunque nos parezca imposible, creo que el efecto remoto ha ayudado a que consolidemos, ¿no? Políticas de crecimiento, formas de valoración de la gente, throughput, framework de desempeño. Bueno, está bien. Yo, firme defensor del remoto, es verdad que con un asterisco que dice, me gusta una vez cada mucho poder tocar a la gente, ¿vale? Y poder estar en persona y poder gastar un par de días con las personas, pero muy de vez en cuando. El resto creo que se puede hacer en remoto. Nosotros también, obviamente, por nuestro modelo de negocio, como yo les decía, hay empresas que lo hacen muy bien. Nosotros ahora tenemos más de 100 personas en un modelo 100% remoto, pero como bien dices tú, nos obligó a reinventarnos. Y la reinvención pasó también por definir muy claro el tipo de perfil que encaja en un modelo remoto, que creo que es el elemento que añadiría. Tienes que cambiar tu proceso, entender que las reglas para medir ese desempeño tienen que ser diferente, pero también tienes que entender que hay perfiles que encajan muy bien en el modelo y otros que no. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en el proceso le damos muchísimo peso, primero a la autogestión, ¿no? Que aquella persona sea capaz de autogestionarse, porque en el modelo remoto tienes que ser tú y que ese nivel de comunicación sea muy efectivo, ¿no? O sea, que sea capaz de levantar la mano cuando corresponde, que sepa expresar sus dudas, sus preocupaciones, y esto vuelve a un elemento muy interesante que tú decías, comunicación. En esos elementos remotos que al final dicen no nos vemos, pero claro, la comunicación es un elemento esencial para que esto funcione, ¿no? Esencial. Y creo que es en el remoto donde realmente ves el valor que tiene, ¿no? Y cuando estás en persona, lo digo de otra forma, yo creo que hay gente que ha trabajado junta en persona, que ha hablado menos, que quizá menos días trabajando en remoto. Es decir, damos por hecho que el estar en persona, ¿no? Ya te comunicas y no es verdad. Y al final
Lo que es peor, seguramente te comunicas en persona, con lo cual no está escrito. El hecho de que estemos en remoto fomenta que tengas canales de comunicación, documentación, notas de chats, de videollamadas, ¿no? Y todo eso es información, que es lo que decíamos antes, ¿no? Ya no es un... ¿Te acuerdas que te dije? No, pues mira, es que es un chat puesto por aquí, que me he puesto un recordatorio, que encima después tengo un sistema de información que se nutre de esto y me ayuda con otras historias. O sea, a nivel de comunicación, sin lugar a dudas, remoto lo fomenta y lo explota y le saca partido. Pues decía Xavi, esta es la última pregunta un poco del ejercicio y es, como he dicho, queremos un poco exprimir toda esa experiencia, ese conocimiento tuyo y la pregunta de rigor es, bueno, aquellos que sueñan con liderar estos equipos de tecnología, con llegar a roles de CEOs, de CTOs, ¿qué recomendaciones les podrías dar? La primera es, yo creo que es muy importante saber qué es lo que quieres hacer. Y ahora te voy a dar un discurso un poco largo, pero saber qué quieres hacer. Y cuento por qué. No es lo mismo ser un individual contributor, ¿no? Ser una persona excelente técnica que liderar equipos, ¿no? Con people management y skills de people management. Tú seguramente empiezas tu carrera siendo un individual contributor con expectativas de liderar. Lo primero que tienes que preguntarte es si liderar personas te gusta. Esto es lo primero, ¿no? Si te gusta liderar personas, liderar proyectos, liderar organizaciones, primero prepararte para ello, ¿vale? Poco a poco. La misma progresión laboral deberá darte eso, ¿no? Pero después hay otras cosas que son importantes fomentar, ¿no? Gestión de conflictos, resolución de problemas, comunicación. Bueno, pues hay un montón de cosas que tienen que ayudarte a poder progresar. Y ya cuando tengas todo esto claro, es un tema de momento. Es decir, tienes que ser paciente. Cada compañía tiene un solo CTO, ¿vale? Sí. Quiere decir que aunque quieras, quizá no está la oportunidad tiene que llegar y terminará llegando. Es un tema de tiempo. Y después entender que CTOs hay tantos como compañías. Es decir, no existe un solo rol de CTO que defina todo lo que tiene que hacer un rol de CTO. Hay compañías más pequeñas que van a necesitar un rol con mucho conocimiento técnico y hands-on y nada de gestión empresarial. Hay otros que van a necesitar a alguien que no sea hands-on, con mucho conocimiento técnico, pero con capacidad para poder estar en el comité. Y así, tantos como tamaños de empresas hay, ¿eh? Entonces, primero esto, saber muy bien qué es lo que quieres hacer, prepararte, ser paciente y entender que después posiciones hay tantas, ¿no? Como empresas hay. Y de lo que se trata normalmente es, pues, empezar en empresas con un tamaño comedido, mejorar tus skills de gestión de negocio, pasar a una empresa con un equipo mayor donde ya no eres tan hands-on, ¿no? Donde ya delegas mucho más. Bueno, y es un progreso. También aquí hay un momento que hay gente que dice, oye, yo me he parado aquí. O sea, yo quiero desarrollar de alguna forma, quiero liderar tecnológicamente. Esto te dice que no te puedes ir a una empresa de 50 empleados, ¿no? De equipo de ingeniería, porque tu rol no es ese, ¿no? Pues vale, pues nunca estarás ahí. Entonces, saber muy bien cuál es tu límite, ¿no? ¿Dónde quieres pararte? Oye, perfecto. Que al final vuelve a esa línea base que decías, esto es un ejercicio consciente, ¿no? Donde al final tienes que evaluar muy bien lo que quieres hacer, entender esos desafíos que supondrá ese rol y obviamente ir transicionando a medida profesionalmente hacia ese rol. Me encanta mucho lo que acabas de decir, o sea, el rol del CTO no está cerrado, ¿no? El rol del CTO está muy suscrito a esa empresa y a esa realidad que vive cada empresa, con lo cual, lo dices tú, ahí hay un camino de aprendizaje también enorme, ¿no? Del tipo de organización a la que quieres ir, ¿vale? Eso también te determina dónde puedes ir a jugar, ¿no? Sí, absolutamente, ¿eh? Y que es una transición que te puede llevar tantos años como quieras dedicarle para conocer empresas distintas, con filosofías distintas, con modelos distintos. O sea que siempre tendimos, ¿no? A simplificarlo todo en las siglas de CTO, pero que CTO sí que es la persona representativa, ¿no? Dentro del ámbito de tecnología de mayor rango dentro de una empresa, pero que depende de la empresa, eso implica unas cosas o implica las otras. Total. Bueno, Xavi, muy agradecido con el espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un verdadero gusto el estar contigo. Yo poco que añadir, Alex. Gracias. Me encanta tener este tipo de conversaciones. Me encanta que me hagáis recordar por algún momento años de dolencias y de vivencias. Si a alguien le sirven, pues bienvenido sea. Encantado de que existan sitios y espacios como el que tenéis vosotros, donde se divulga de alguna forma cuál es la realidad de las empresas tecnológicas, ¿no? Incluso qué es lo que la gente puede hacer, puede esperar. Ojalá a mí alguien me hubiera proyectado un vídeo como este cuando yo empecé, ¿no? Yo ahora quizá puedo hablar de años atrás, ¿eh? Pero cuando digo esto de transferencia lo hubiera agradecido muchísimo. Cuando digo que la gente se plantee el futuro lo hubiera agradecido muchísimo, ¿no? Y me hubieran evitado muchos años sin encontrar muy bien qué hacer en mi lugar y encantado de estar aquí. Así que gracias por ello. Muchísimas gracias, Xavi. Mil gracias por acompañarnos en Imparables, un podcast pensado para aprender a crear y consolidar equipos de alto rendimiento. Y recuerda, juntos somos imparables.